Muy buenas y bienvenidos al podcast de mesientofit.com, donde te invito a que te muevas cada día con mis calendarios. Puedes entrar y descargártelos completamente gratis entrando en mesientofit.com/calendarios. Soy Josu de Benito y comenzamos. Lo primero, quiero daros las gracias a todos esos que estáis apoyando, escuchando el podcast, suscribiéndoos, poniendo estrellitas en iTunes y poniendo vuestros comentarios. Todavía estoy un poquito nervioso cuando hago las entrevistas, pero bueno, creo que poco a poco ya van mejorando. Hoy tengo el placer de conversar con Rafa y nos cuenta cómo fueron sus inicios en el Pilates. Alrededor del año 2001 es cuando empezó, cuando Pilates se cruzó en su camino, y lo desconocido que era en ese momento y cómo decidió empezar a formarse primero en Polestar y luego pues practicando muchas horas, ¿no? Y invirtiendo mucho tiempo de Pilates, incluso yendo al extranjero, ¿no? Usaba sus vacaciones, pero no quiero descubriros mucho más de esta conversación, así que os dejo con la conversación que tuve con Rafa, que no tiene desperdicio. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Pues todo lo bien que podemos estar. Sí, Muy estamos bien. encerrados y se complica un poco la cosa para estar mejor, ¿no? Pero bueno, Es- sí, es- sí, eres una persona optimista y positiva, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrarte de cruzar mi camino contigo en el curso de Polestar, y la verdad que yo no estuve a la altura como alumno en aquellos momentos, pero la verdad es que me gustó mucho ese módulo, aprendí un montón sobre suelo. La verdad es que gran parte de la gente estábamos esperando ese módulo de suelo que ya 8 meses casi esperándolo. Cuéntanos un poco quién eres, Rafa, y para que la gente sepa quién eres un poquito. vale, fenomenal. Pues soy Rafael Domínguez, Rafa para los amigos, y vivo en Madrid. Tengo un estudio de pilates aquí muy cerquita de donde yo vivo, literalmente a 150 metros de mi casa tengo mi centro de trabajo, lo cual es perfecto porque tengo mucha calidad de vida gracias a este hecho. Y bueno, pues soy madrileño, por formación, siempre he hecho deporte, siempre hice gimnasia deportiva cuando era jovencito, luego hice natación durante muchos años, me machaqué en la adolescencia, me machaqué mucho con el deporte de competición, aunque nunca fui bueno, era bastante mediocre, la verdad. Pero bueno, lo disfruté y fue un crecimiento estupendo y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Y nada, y estudié bioquímica, estudié biología, la rama de bioquímica y biología molecular, pero por cosas cómicas de la vida, bueno, cómicas o no sé, por circunstancias de la vida, pues tengo un centro de pilates. Dejé las moléculas de glucosa y de DNA por, por el movimiento. Y ese es el resumen así sencillo de lo que soy o de quién soy. Wow, vaya cambio, ¿no? Sí, biológicamente sí tienen algo que ver, ¿no? Porque al final trabajas con el cuerpo humano. Pero, pues, ya que hablas de esos inicios y de que tu profesión actual no tiene nada que ver con lo que estudiaste, pues cuéntanos un poquito cómo fue, cómo se cruzó Pilates y qué año era, porque para mucha gente Pilates suena como algo nuevo, pero en realidad esto surge hace ya unos cuantos años. Sí, hace muchos años. Pues mira, surge curiosamente a través de alguien muy cercano a mí que trabajaba con la voz. Miguel Ángel, que sigue, de hecho, colabora con el estudio. Miguel Ángel Corpas, que sigue colaborando con el estudio. Él trabaja bueno, ha desarrollado un método muy autodidacta de trabajo con la voz. Y en la voz hay una cuestión, en la emisión de sonido hay una cuestión muy importante que es el alineamiento de las cajas de resonancia. Es como en una guitarra, ¿sabes? Que Ujú, sí, sí. tiene que haber una vibración, o un violín, tiene que haber una vibración y luego hay una caja de resonancia que recoge todo ese sonido lo amplifica, lo enriquece, etcétera, etcétera. Pero claro, las cuerdas y las cajas de resonancia, las vibraciones y las cajas de resonancia tienen que tener una cierta relación para que eso sea hermoso y sea funcional y se escuche, tenga proyección, etcétera. Entonces,
eso es básicamente lo que ocurre cuando alguien emite la voz y emite una voz fácil, sonora, brillante, etcétera, ya sea un cantante de ópera, un locutor de radio o un actor o alguien que da conferencias, ¿no? Si no hay ese alineamiento entre la voz y entre la vibración y las cámaras de resonancia, pues hay que hacer mucho esfuerzo para que la voz se proyecte. Entonces, esta persona, Miguel Ángel, había leído desde hacía muchísimo tiempo, ya te estoy hablando de principios de los 90, había leído muchas cosas sobre distintas técnicas corporales que tenían que ver con el alineamiento, con el eje vertical del cuerpo y cómo eso se aplicaba en la voz. Y entre una de esas cosas estaba el Pilates. Entonces, pues yo fui leyendo cosas y tal. Yo, como había sido gimnasta, aunque lo había dejado y me había dedicado a muchas otras cosas durante mucho tiempo que no tenía nada que ver con el movimiento, pero siempre me picaba mucho la curiosidad, pues bueno, fue mirando cosas. Hasta que un día, como en el año 2001, una cosa así, me crucé con alguien que había hecho una formación en Estados Unidos. Y entonces decidí, bueno, pues voy a probar. Y bueno, pues fue muy interesante porque el primer día fue como, ajá, ajá, ah, vale, sí, esto tal. Y el segundo día fue como, ¿qué está pasando aquí? O sea, de Ya, repente fue empezarme a darme cuenta, ¿sabes? En el momento en que mi cabeza, mi sistema empezó a mirar un poquito más allá de lo que es el movimiento por fuera, de repente me empecé a dar cuenta de un montonazo de cosas. Y bueno, fue como una puerta que se abrió de repente, que hizo un zasca, y mi vida cambió en ese momento. qué Así que guay. ese fue un poco el inicio. Y a partir de Fíjate. ahí, ¿empezaste a como a practicarlo a menudo? ¿Lo estudiaste Claro, o lo claro, fuiste incorporando en tu vida diaria? ¿Cómo? claro, pues a ver, en aquel momento, te estoy hablando de 2001, una cosa así, si no recuerdo mal. Aquí no, nadie sabía, luego investigando supe que había un centro en Madrid, había otro chico en Barcelona que daba clases, creo, o sea, era algo como muy minoritario, vamos, Ujú. minoritario se queda grande para escribirlo. Y bueno, yo empecé, tomaba clases con esta chica, luego conocí a otra persona que había hecho una formación ya en Madrid. Vino Guidon Aramani, que es un israelí que ha sido uno de los gurús de Pilates y que ha formado a muchísima gente aquí y a gente buenísima, y él es buenísimo. Ha formado a gente buenísima aquí en Madrid, en España, quiero decir, y empezó en Madrid y empecé también a tomar clases con otra persona, con otra chica que se había formado con Gideon. Y en cuanto tuve oportunidad, pues me planteé decir, bueno, yo voy a ver si me formo también. Y estuve viendo en el mercado las dos opciones o tres opciones que había. Y creo que fue en el 2000, finales del 2001, 2002, te estoy hablando de memoria y mi memoria es un poco mala, decidí decir, mira, me voy a formar, a ver qué pasa y hice la formación de suelo primero. En ese Ujú. momento estaban segregadas, se podían hacer de manera diferenciada, por lo menos en la escuela en la que yo elegí, que elegí Polestar Pilates. Ah, vale. O sea, desde Y el bueno, principio estás con Polestar, ¿no? sí, sí, desde el principio estoy con Polestar. Es Ujú. en la primera formación que hizo Polestar, pues de suelo, estuve en esa primera formación. Me Y imagino que las personas que estuvisteis en aquella primera, bueno, en las primeras formaciones de Polestar, hasta cierto punto habría una cierta sorpresa, ¿no? Porque, o sea, te quiero decir que es algo que está, de esto ya hace 18 años y claro, es como algo muy, muy concreto. Me decías que, pues, ¿cuántas personas en toda España podrían estar haciendo pilates? No llegarían a 100. no, 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 que ya te Igual. digo, como estudios abiertos en ese momento creo que había dos o tres. Ujú. Uno en Barcelona, uno en Madrid, y me suena que había alguien en Las Arenas que estaba haciendo también, me acaba de Ajá. venir así el flash de que había alguien en Las Arenas, ahí por donde tú andas. Sí, Y sigue todavía. Es que aquí en no, Las Arenas hay un...
No lo sé, no lo sé. Creo que era un bailarín. Todos los que hacían pilates en ese momento venían del mundo de la danza y casi todos Ajá. tenían experiencias internacionales, venían de compañías internacionales donde el pilates estaba dentro del currículum de las distintas compañías y escuelas y tal. Entonces, era gente que llevaba haciendo pilates mucho tiempo. Y me suena que había alguien en las escenas, pero no tengo el detalle, no me acuerdo ahora bien del detalle, porque me ha venido el flash así, como que había alguien también por ahí. Y Pues, cuando os encontréis ahí en los primeros cursos, ¿cómo relacionáis entre vosotros? Porque al pues, final era como algo raro, ¿no? pues era muy raro, y el raro era yo, porque casi todos, yo creo que casi toda la gente que estaba en esa formación eran bailarines, menos yo. Había mucha gente que venía del español, y yo creo que sí, yo creo que el 80% eran bailarines. Y yo era un ceporro de corcho duro Bueno, comparado con todos por los lo menos te bailarines. habías movido antes, pero claro, Sí, los claro, pero yo me bailarines había movido, tienen- claro, mira, mi trayectoria fue con 11 años yo hice gimnasia deportiva, ¿vale? Entonces con 11 años me puse súper fuerte, 11, 12 años, más o menos tuve 2 años, y súper elástico, o sea, me doblaba como un papiro por todas partes. Pero después me cambié a natación, estuve nadando durante otros 8 años así, y hubo una época que muy duro, y ahí perdí toda la flexibilidad. Además, en esa época en la natación no nos hacían ni corrección, ni técnica, ni nada. Ujú. Y yo flotaba muy bien porque era de corcho. Era muy duro. Yo me acuerdo que todos los bailarines en el curso de formación de Pilates se sentaban con las piernas abiertas para tomar apuntes en el suelo y tal y cual. Y yo era, por favor, a mí alguien me siente en una silla. ¿Qué hago yo aquí? O sea, me sentía como un extraterrestre en medio de dioses que se movían Claro. como yo les veía moverse y yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Fue muy divertido, yo me divertí mucho porque... Lo bueno, fíjate, lo bueno de eso es que yo no tenía ningún complejo de mala movilidad, porque era la personificación de la mala movilidad. O sea, tenía todo tipo de problemas. Y era tan obvio los problemas que yo tenía, que era como, qué bien los veo. Ya. ¿Me entiendes? Porque es que era como, mi movimiento era terriblemente simple, ¿sabes? Porque no Y llegaba a ningún sitio. yo, por ejemplo, cuando empecé con el curso de Pilates, yo ya había hecho algo Pilates, pero pues llevaba un año o así solo haciendo Pilates. Y claro, no había hecho tantas horas de clase y claro, cuando yo llego al curso, noto que, joder, unas carencias pues grandes, ¿no? Pues, Ajá. la extensión de cadera, cositas así que dices, Buah, esto se me va a complicar mucho, ¿no? La falta de movilidad en la columna y claro, al final sentía un poco de frustración, ¿no? ¿Cómo llevaste esa frustración? Parece que tú la cogiste en positivo y Totalmente, totalmente. Y de hecho, viéndolo con perspectiva, estoy súper agradecido de haber entrado en ujú, esa circunstancia porque yo no tenía ningún... Claro, mi vida había ido por unos derroteros, me dediqué luego a la gestión, trabajé en cosas varias y tal y cual, pero dijéramos que no trabajaba con el movimiento, mientras que los bailarines sí. Entonces, yo no tenía ningún complejo en moverme muy mal, era lo que era, y me permitió partir de cero, sin ningún complejo. Y porque es que recuerdo un caso de un compañero un tío estupendo, que era bailarín, había estado bailando en el Covent Garden y tal, y yo quedaba a entrenar con él. Y recuerdo que una vez hicimos un ejercicio y yo de repente me di cuenta de algo que él estaba haciéndolo mal, pero lo falseaba muy bien. O sea, parecía que lo estaba haciendo, pero estaba haciendo otra cosa totalmente contraria y de repente me di cuenta. Y le dije, anda, mira, pero si es que lo que pasa es esto. Y bueno, yo me di cuenta, bueno, él de repente se enfadó muchísimo conmigo, porque básicamente me vino a decir, tú que te mueves con el trasero, ¿quién eres para decirme a mí cómo me estoy moviendo? Y claro, y yo me di cuenta de que moverme mal emocionalmente para mí no era ningún problema, pero para él darse cuenta
habiendo bailado en el Covent Ya, Garden, tal, o sea, tenía una trayectoria muy importante, ¿no? Y con muchas frustraciones. Claro, había una construcción psicoemocional en él que era en la que encontrar un fallo era como encontrar un fallo en su persona, ¿sabes? Y ya, ya, claro, ya. romper esas barreras para él era mucho más duro que para mí, ¿sabes? Entonces, yo tenía 100.200 más fallos que él, o sea, él es un dios moviéndose en comparación conmigo, ¿sabes? Pero un pequeño fallo en él emocionalmente es mucho más grande que en mí. Entonces, yo no tenía ningún problema en decir, ah, vale, es verdad, es que esto no se está moviendo como no se tiene que mover, ¿sabes? Esto es otra cosa. Entonces, bueno, pues yo desde construir desde cero es más fácil que de construir. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es Totalmente. más Sí, sí, fácil sí, sí. construir un edificio nuevo pues que reconstruir un rascacielos, ¿sabes? O un palacio, Sí, sí, es decir, no, hay ¿sabes? que Es, quitar cosas de dentro, ¿no? Pero sin quitarlo, sin quitar lo que es la estructura. es- Claro, exacto. de todas maneras, yo, por ejemplo, cuando estuvimos en el último módulo, clase contigo, tú no tuviste en ningún momento reparo de reconocer que había ejercicios y había movimientos que te había costado mucho conseguir porque, claro, nosotros estabas allí haciendo los ejercicios, ¿no? Porque durante el módulo repasamos los ejercicios y tú nos explicas cómo se mueven. Y la verdad es que era una maravilla verte, era una maravilla verte mover, y no solo cómo los hacías, sino cómo hablabas mientras los hacías, ¿no? Que nos dejabas allí, incluso no solo los alumnos, sino los mentores, Dani, que estaba también en cosas, está aplaudiendo, ¿no? Pero bueno, que no tenías reparo en reconocer que había cosas que te habían costado Y aprender que me cuestan. sí, 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 sí. Pero qué importante es la mentalidad de cómo tenemos construido nuestra visión de nosotros mismos cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿Tú crees que parte de haber estado entrenando o haciendo deporte desde bien pequeño ha podido construir también en ti una parte emocional que has sabido dónde están tus limitaciones y a partir de ahí has ido avanzando? Sí, probablemente, porque yo creo que las limitaciones no deberíamos llamarlas limitaciones, porque yo es que intento quitar todas las etiquetas que puedo de todo. Si Ujú, tú algo ya lo etiquetas como limitación, ya estás como poniendo un límite, ¿eh? Entonces, lo único que es asumir tu realidad en el presente, sea la que sea, porque todas son válidas. Y es a partir de ahí intentar avanzar, aunque sea un milímetro, es que da igual. Lo importante es darte cuenta de algo, intentar mejorarlo, aunque sea un poquito, porque es que la ujú. suma de muchos poquitos al final hace que el cambio sea muy grande. Pero mientras que te quedes cómodo con la etiqueta de tengo una limitación, pues no hay cambio. Entonces, dejémoslo, vamos a no llamarlo limitaciones, vamos a llamarlo, bueno, pues tu realidad, exacto, tu realidad a fecha de hoy, que es Ujú. la que es, y es estupenda, que sabes, todos tenemos una trayectoria que ha sido más o menos interesante, pero es la tuya y es digna de ser reconocida, y es a partir de ahí desde donde partimos, ¿sabes? Y a dónde llegamos, da igual, lo importante es el camino. El destino da igual, yo qué sé, el día que lleguemos a algún sitio nos aburriremos. Lo importante, lo interesante ocurre siempre en el camino. Y es ahí donde hay que estar. Bueno, por lo menos es como me lo planteo. Sí, al final también mirar siempre hacia adelante, no buscar como en que haya algo que te limite, ¿no? O sea, muchas veces es como que buscamos la excusa para no seguir avanzando, ¿no? Porque lo fácil es quedarte en tu limitación o en tu realidad actual y decir, bueno, pues así no, esta es mi limitación, no hace falta que me mueva más porque estos son mis Claro, genes o mi cuerpo es así y ya está, claro, porque nos resulta mucho más fácil igual estar ahí que trabajar todos los días por estar en un sitio no claro. mejor, pero sí diferente.
Claro, exacto, exacto. Y Sí, sí, sí. ¿cómo esta primera parte de pilates, cuando empiezas a aprender pilates y vas mejorando tu realidad, ¿no?, frente a esos bailarines que eran dioses del movimiento, ¿cómo vas adentrándote en el mundo del pilates y de pole dance? Cuéntame un poco esa trayectoria hasta ser ahora, bueno, yo mis compañeros de Madrid, pues yo tuve la posibilidad de estar con mis compañeros de Madrid recuperando un módulo, Ujú. no tuvieron la suerte de conocerte. Estuvieron con otra persona que también estaban muy, muy contentos, pero ellos también tenían buenas referencias de ti y cómo hasta llegar a ser mentor, ¿no? Y digamos un referente, aunque tú igual no te veas así porque eres modesto, ¿cómo, cómo es toda esa trayectoria? Pues mira, yo tuve la suerte, tengo la suerte o la fortuna de que hablo inglés bastante bien. No voy a decir que soy bilingüe natural porque no lo soy, pero bueno, hablo inglés bien. Y entonces, cuando Polestar empieza a hacer sus formaciones aquí, casi todos los profesores, no había educadores aquí en España, obviamente, estaba en pañales. Entonces venían educadores de Inglaterra o de Estados Unidos. Y yo tuve la suerte de hacer muchas de las traducciones a estos educadores. Sobre todo, tengo que hacer referencia a dos. Uno, a Alistair Crookham, que para mí es uno de mis referentes claros y que sin él no sabría lo que sé hoy, y eso no quiere decir que sepa mucho, pero lo que sé se lo debo en gran medida a haber tenido la oportunidad de traducirle, y a otra profesora fantástica, se llama Rosa Pasarín, que lo mismo, que tuve la suerte de trabajar mucho con ella. Ella es cubana, con lo cual es cubana-americana, ella no la tuve que traducir, pero la acompañé mucho Ujú. en sus formaciones aquí. La asistí en muchas ocasiones y me impregné un montón de su trabajo. Y yo creo que ambos dos fueron para mí las grandes piedras ¿sabes? Los cimientos de mi construcción como persona que intenta entender qué es esto del movimiento, y cómo se plantea el movimiento. Eh, y sí, ellos dos yo creo que les debo un montón. Y luego también el entorno que se creó entre los compañeros, porque todos éramos gente con mucha curiosidad, cada uno teníamos una experiencia vital muy diferente, pero fue muy bonito porque hubo mucho trabajo de compartir. O sea, hubo mucha. Avanzar juntos. Sí, 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 sí. Se creó un espacio muy chulo en el que podíamos compartir y todo. Había mucho compañerismo, no sé. Yo lo recuerdo esos primeros años muy, muy, muy agradables. Fue muy, a nivel personal, por lo menos, yo aprendí de estas dos personas y de mis compañeros un montón. Bueno, yo creo que se da en muchos ámbitos, ¿no? Pero sí que es verdad que algo que tengo que reseñar que he encontrado en Polestar y más que con la marca, que estoy súper contento, más con las personas que lo entregan, ¿no? Que al final en parte va la impronta de la marca por ahí. Veo que el ambiente que hay entre los mentores de las diferentes partes de España, ¿no? Que al final pues siempre hay un profesor titular y luego siempre hay personas que lo acompañan, mentores. Ujú. eh, es precioso veros lo amigos que sois, porque ya no es que seáis compañeros de la misma escuela, sino que sois amigos y la verdad que eso me gusta mucho porque se transmite como un, lo que dices tú, ¿no? Que al final es como, como todos tenemos las mismas inquietudes y como que mola estar en ese ambiente porque como que se avanza más y mejor. Claro, claro, es que cuatro ojos ven más que dos. Y si en vez de cuatro son 24, pues Ujú. 24 ojos ven más que dos. Entonces, Claro. Y a la hora de aprender, y pues se aprende mucho más exacto, rápido. exacto. Y además esto del movimiento,
es que es una cosa muy heterogénea, ¿sabes? No hay un movimiento mal hecho, un movimiento bien hecho. Hay un montón de perspectivas en el movimiento y en la movilidad y a lo mejor a mí se me da mejor ver una cosa, a otro compañero se le da mejor ver otra cosa. Entonces, aprender a ponernos las gafas de cada uno, ¿sabes? Compartir mis gafas con las de otros y intentar ver con los ojos de los otros y entender lo que el otro percibe o entiende o tal, te abre muchísimo la mente. Entonces, sí, es verdad que esto, eh, pues imagino que también ocurre en otras escuelas, no lo sé, pero desde luego en esta ocurre. Y a mí es algo donde siempre me he sentido muy cómodo, ¿sabes? No he sentido competencia, no he sentido, no sé, siempre ha habido buen rollo. Ha habido problemas, como en todos los grupos humanos siempre hay cosas, porque eso es así, es la naturaleza humana y ocurre en todos los sectores y tal, Claro. pero en general, sin ninguna duda, la gente viene aquí muy motivada, ¿sabes? Y muy comprometida con esta historia, ¿sabes? Y eso lo hace muy bonito. Sí, es que al final también lo veo como una parte de mejorar la salud de las personas, ¿no? Porque al final creo que en algún capítulo anterior ya lo he dicho, que yo siento que estamos sanando, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en caso de mi chica, hacer pilates hizo que pudiera descansar mejor y que le dejara de doler la espalda. Y eso para una persona Ujú. que tiene dolores y no duerme, pues es una sanación en toda regla, ¿no? Aunque luego igual podemos entrar Vamos, más en detalle, pero eso sí, es es que es así. brutal, es brutal, es brutal. Pero Que haya conseguido sí, eso es fantástico. sí, 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 no, esa es también algo que me he dado cuenta, y a ver cómo lo ves tú, es que cada uno, es evidente que cada uno da las clases, ¿no? En función de su experiencia, ¿no? Pero cómo haya entendido, cómo haya llegado a la disciplina, ¿no? Al deporte que haga, en este congreso en el Pilates, marca mucho también cómo luego lo transmite o qué es lo que ve, ¿no? Como has dicho tú antes, que no todos vemos las mismas maneras, sino que en parte también de dónde vienes, ¿no? Tu trayectoria o cómo has llegado al Pilates, la puedes enseñar de una manera o de otra porque forma parte de una personalidad de enseñar. Claro, absolutamente. Tú eres lo que eres hoy porque has comido lo que has comido y porque has vivido lo que has vivido, ¿sabes? Entonces lo que has vivido te ha configurado en quién eres tú como persona o como profesional. Entonces tu experiencia profesional define cómo enfocas tú tu trabajo. Y en esto, obviamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que no hay que quedarse en eso. Como Ujú. maestro, profesor de movilidad, de movimiento, de pilates, de cualquier técnica, tú vas a tener tu vivencia porque tú partes de un punto que es súper importante entender tu trayectoria dentro de esta disciplina, pero tienes que ser muy capaz de entender las realidades que no son tuyas. Porque tus clientes tienen su mundo y tienen su Claro. historia, ¿sabes? O tus alumnos tienen, cada Sí, uno viene de un aquí es sitio y donde hay que cada, trabajar la empatía. claro, absolutamente, absolutamente. Yo creo que los profesores de cualquier disciplina, ya sea movimiento o cualquier otra cosa, lo que tenemos que tener es escucha, ¿sabes? Capacidad de empatía, exacto, de entender, de intentar entender, ponernos en la piel a la persona a la que estamos intentando ayudar, dejar a nuestro ego de lado. En ese momento nosotros no somos nada importantes y estar con nuestro cliente. Y es desde ahí desde donde le podemos ayudar a avanzar, desde su realidad, no desde la tuya. Sí, ahí es donde podemos más fácil errar, ¿no? También podemos volver a llegar al punto de antes en el que como tu realidad es así, ¿no? Como que, digamos, yo entiendo el Pilates desde el fitness, por ejemplo, ¿no? Desde Ujú. algo que es más de otra manera y claro, eso no me hace evolucionar si me quedo ahí, ¿no? Claro. Y, si me quedo ahí no evoluciono. Entonces, cuando sales de ese primer curso, ¿no? Empiezas ya Ujú. a ver que todo eso ha evolucionado. ¿Cómo son los primeros pasos para seguir aprendiendo, ¿no?
porque sí que veo que Polestar hace bastantes reuniones y que os juntáis, ¿no? Como para seguir avanzando. Sí, ¿Cuán importante es esto de sí, que las personas que todo, estamos todo. en Pilates sigamos reuniéndonos? A mí me parece esencial. Mira, cuando yo pasé por donde estáis vosotros ahora, no había nada. Pues es que no había nada, es que no había nada. Yo me monté la película como pude. Buscaba toda la información que podía en lo que había en Internet, que obviamente no es lo mismo que ahora, y luego intentaba, a la que sabía de alguien que decía que hacía pilates, me iba a conocerle y a tomar clases con quien fuera, con a veces fortuna y a veces con desfortuna, ¿sabes? Con mala suerte, porque a Mm, veces me encontré también cada cosa porque en aquel momento lo de pilates se empezó a poner como muy de moda y de repente había como, hubo como un reventón, ¿sabes? Como lo de las .com en su momento, pues hubo como mm, un boom de pilates que hizo que hubiera gente muy buena, con muy buena intención, y gente muy mala con muy mala intención. Pero yo de todas maneras, a priori no juzgaba, me iba a dar clases con todo el mundo y con quien pudiera. Viajaba, el hecho de que hablar inglés pues me permitía poder viajar y irme a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y tomar clases y muchos periodos de mis vacaciones laborales, porque en ese momento yo todavía no vivía de esto, tenía un trabajo, trabajaba en gestión de recursos humanos, bueno, en otra historia, y, y en mis vacaciones me iba por ahí fuera a tomar clases, me iba bastante a Londres y tomaba clases, vamos, hacía verdaderos maratones y conocí gente fuera que era muy buena, que tenía ya una trayectoria e intenté, bueno, pues yo tengo un lema para aprender que es copio hasta que me apropio. Entonces, mm. de los que me gustaban las cosas, copiaba hasta que se hacía la digestión en mi sistema nervioso y de repente ese Lo concepto era interiorizabas mío, como entonces tuyo. Mm, lo podía manejar con mucha más solvencia, ¿no? Pero en esos momentos de aprendizaje, bueno, y que todavía sigo aprendiendo, pero en esos momentos que era mucho más obvio, era pues eso, copiar hasta que me apropiaba. Y lo que sí que tenía muy claro es que tenía que practicar todos los días. O sea, yo todos ajá. los días me llevaba la colchoneta donde fuera y todos los días, por lo menos una vez al día, estaba tirado en el suelo haciendo mis ejercicios y haciendo mis experimentos. Y bueno, pues la cosa dio sus frutos. Pero es verdad que hay que, si no, o sea, está muy bien ver, está muy bien observar, está muy bien copiar, pero si no te lo metes tú dentro, si no lo grabas, si tu cuerpo, tus huesos, tus ligamentos, tu fascia, tu sistema nervioso no lo vive, Mm. está todo cogido con alfileres, ¿sabes? Sí, esto es como cuando preparas una clase que hay que sentirla primero antes Claro, para, claro, para poder dar luego el, la explicación o el toque perfecto para decir, no, mira, siente cómo se estiran los dedos o piensa que, porque tú ya has estado en ese movimiento y puedes interiorizarlo y dices, "Buah, igual esta imagen o esta forma no le entiende, quizás explicándolo de esta otra manera, igual sí que lo ve, ¿no? Porque al claro, final cada uno entendemos claro, las cosas. exacto, exacto. Pero ya veo Además es que que, las cosas solo pueden ser de verdad si son de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, solo si tú has hecho el proceso y te has implicado al 200% en una cosa, solo entonces es no se puede cuando fingir. puedes transmitirlo, cuando puedes vivir de ello, cuando puedes, eh, no sé, por lo menos en mi perspectiva, yo no puedo hacer algo si no me lo creo. ¿Sabes? Si no lo tengo grabado en mí, si no lo tengo, si no creo en ello, si no lo tengo yo, no lo puedo dar a nadie más. Se nota enseguida si está la clase trabajada o si tienes algo aprendido o simplemente lo has copiado y no te lo has apropiado todavía, simplemente lo has Claro, copiado. exacto, 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 sí, Eh, sí, total. Veo que si en vacaciones tú ya aprovechabas esos viajes para seguir aprendiendo Pilates, parecía que Pilates se estaba convirtiendo en tu pasión. Bueno, en mi ¿Cómo? obsesión. Sí, ¿eh?
en un momento fue obsesivo. Hubo un momento que estoy hablando en el año 2002-2003, una noche estaba durmiendo en casa con mi pareja y de repente parece ser que cogí la mano de mi pareja y le empecé a subir el brazo y le decía, inspira y respira, inspira. Y estaba yo sonámbulo haciéndole cosas. O sea que creo que sí, creo que llegó a ser un poco obsesivo. Esto me da vergüenza reconocerlo. Bueno, pero es que al final la pasión y la obsesión hay una línea muy fina, ¿no? Y Hmm, ahí es donde uno también se nota que cuando algo le apasiona, ¿no? Cómo hmm. lo hace y que no le cuesta, ¿no? Cuando alguien decide usar sus vacaciones para seguir formándose y seguir aprendiendo, pues eso es que la capacidad de curiosidad y de aprender, pues era muy grande. Pues sí. ¿Y cuando das el salto, cuando se te pasa por la cabeza? ¿Este es tu primer centro o has tenido alguno otro antes? No, bueno, básicamente esto fue 2002, 2000, yo creo que la certificación la tuve en el 2002. Enseguida, claro, en aquel momento fue como que empezó a haber un montón de repente el Pilates se puso como muy en los medios y empezó a haber mucha demanda. Entonces, conseguir trabajo no fue difícil. Y yo aparte seguí muy involucrado con la escuela, con lo cual hacía todas las traducciones. O sea, aunque yo no hacía formación, pero estaba implicado en la formación de otros, ¿sabes? Que esto, estoy muy agradecido de que esto ocurriera. Y entonces, bueno, no, pues estuve trabajando en un estudio, estuve trabajando por mi cuenta, estuve haciendo domicilios también, hacía sesiones, iba a casa de varios clientes, monté un pequeño estudio en mi casa, tenía un set de equipación, un reformer, un Cadillac, la silla, no sé qué, barril, bla, 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 y en una habitación pues tenía ahí mi estudio y veía algunos clientes en mi casa. Y luego ya mi estudio, pues por circunstancias, ocurrió en el 2013 que las cosas se alinearon para que montara un estudio pequeño, porque mi historia es pequeña, pero en un sitio cerca de mi casa, con lo cual dijéramos que después de estar como 10 años moviéndome mucho por muchos sitios y tal, pues después de ese esfuerzo vino un poco la recompensa que es tener un estudio en un sitio muy agradable, muy cerca de mi casa, con lo cual mi calidad de vida en otros aspectos también es fantástica, porque es que vivo en una ciudad de casi 4 millones, 5 millones, no sé cuánta gente hay aquí, pero yo tengo la sensación de vivir en un pueblecito, ¿sabes? Porque vivo en una zona muy tranquila de Madrid, con el río, la casa de campo, el Parque del Oeste, rodeado de Ujú, verde y tengo mi casa y mi trabajo al lado, o sea, a claro. 200 metros como mucho. Tardo 3 minutos en llegar andando. Entonces es como perfecto. Y bueno, pues empecé, es un estudio chiquito, como te digo, hago mis sesiones privadas, hago mis clases de grupo y exploramos otras historias como yoga, que me fascina, me parece fantástico, me parece brutal. Hacemos también Animal Flow, hacemos Mobility, exploramos. Exploramos. Se Sí. llama, se llama Pilates y más, y el y más tiene que ver con esto, ¿sabes? Pilates es fantástico, pero yo creo que lo que Pero realmente solo a es mí una me... parte, ¿no? Exacto, y a mí lo que realmente me flipa es el movimiento, es la Mm, movilidad, es cómo el cuerpo se organiza para moverse y todo eso. Pilates es una mm. herramienta brutal para entenderlo y verlo y experimentarlo y tal cual, pero no es la única, ¿sabes? Hay otras que son fantásticas también. Entonces, me gusta tener esta perspectiva como muy ecléctica, ¿no? Que de hecho ya estaba muy presente en el señor Pilates, ¿sabes? O sea, que, Sí, que cuanto además más... es algo que tenéis todos, casi todos en común. O sea, no o sea, de los a los que sigo, los que he tenido la suerte de conoceros, veo que todos os dejáis llevar por otro tipo de disciplinas que también implican el movimiento. Y es que como hay un carácter ahí de curiosidad, ¿no? En Claro, general, ¿no? A ver cómo se mueve el cuerpo y qué otras maneras hay de moverse y qué cosas diferentes puede provocar en el cuerpo diferentes movimientos y disciplinas, ¿no? claro. Esto, ¿cómo crees que afecta a la plasticidad también de aprender, del cerebro, del movimiento? O sea, ¿cómo crees que esto es importante Pues, para pues, incluso el pues día a día?
Pues mucho, porque mira, yo creo que el ser humano, los humanos tenemos una cosa que es fantástica porque nos ha permitido estar donde estamos, que es nos adaptamos. Pero en el momento que nos adaptamos mucho a algo, nos acomodamos. Entonces, el tener siempre un punto de ruptura y de que tengas que cuestionarte otra cosa o tengas que cambiar, creo que es enriquecedor. Es decir, la variabilidad de estímulos creo que es lo que Ujú. nos mantiene más vivos y a la vez más adaptables. Es decir, cuanto más adaptado yo estoy a una cosa, menos adaptable soy al resto. Entonces, estar en ese punto de salir de ese punto de estar adaptado en un sitio, o sea, no sé si estoy liándolo o me No, estoy... es que no, lo que solemos hablar se suele, está muy de moda decir en la zona de confort, ¿no? O sea, estás en una zona de Sí, confort exacto, exacto, que exacto. no te Claro, deja avanzar, pero precisamente estás ahí, estás cómodo, no te deja avanzar, no avanzas, pero sin embargo no te sientes feliz. Y realmente donde está la felicidad, aunque en un principio pueda parecer que no lo es porque cuesta, ¿no? Porque o sea, salir de tu casa, estar cómodo y ponerte ahí, es decir, exponerte, ver tus miserias o cuál es tu realidad y dices, jo, pues es que comparándome con ese, parece que estoy eh, a años luz, ¿no? Bueno, por ujú, el caso de que cuando tú empezaste con Pilates, pero sin embargo, había algo en ti que quería superarse y decía, "Joder, pues quizás voy a ver lo que puedo hacer yo, ¿no? A ver cómo... Y claro. eso es bueno. Claro, claro, eso es crecimiento, ¿sabes? Y cuando dejas de tener esa curiosidad es cuando te estancas, ¿sabes? Entonces, no, a ver, que Pilates es maravilloso, me parece brutal, me parece una herramienta, pero me parece tan válida como muchas otras que hay, ¿eh? Y todas las disciplinas, todas tienen sus cosas muy positivas y todas tienen un poco de sesgo. ¿Sabes? Todas tienen Ujú. algún sesgo. No hay nada que sea perfecto, porque eso es terriblemente aburrido. No, todas tienen un poco de sesgo. Entonces no hay que ser sectario, hay que tener capacidad de cambiarse de gafas y de ver con distintos filtros las cosas, porque no hay verdades absolutas. No, no Sí, las hay. lo que comentabas de la capacidad de adaptarnos de nuevo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. para bien me sorprendió cómo con la cuarentena rápidamente, o sea, tuviste la capacidad de ponerte a hacer directos, a grabar tanto en Instagram y en directo en YouTube. Cuando, pues claro, tú lo ves así, pero es que, claro, yo cuando estuve contigo en el curso, hablabas de que eras malísimo con las redes sociales, que digamos que la parte online de tu negocio, que evidentemente hasta ahí no, casi no existía, verte 4 meses después haciendo directos en YouTube y en Instagram, pues me pareció, o sea, muy aplaudible. O sea, Rafa, esto cómo te ha pillado a ti esta Pues, readaptación del negocio? pues a eso me refiero, pero el género humano tiene esta cosa de capacidad de adaptación. O sea, que no es un mérito mío, yo creo que es que va con la especie, ¿sabes? Y obviamente, pues hay que adaptarse. Y es que no hay otra. Entonces, en estas circunstancias, no lo sé. O sea, yo no he pensado, o sea, yo no he hecho una planificación de tengo que hacer esto. De repente me vi que tenía que cerré el estudio. De hecho, yo cerré el estudio 2 días antes de que se hiciera la Mm. declaración del estado de alerta, porque, bueno, tengo contactos con los médicos y tal, y yo el jueves ya mandé el jueves por la mañana, ya mandé un comunicado a todos mis clientes diciendo, chicos, cierro porque esto es muy gordo y todos tenemos que hacer un esfuerzo por pararlo y solo somos nosotros los que lo vamos a parar. Y bueno, y a partir de ese momento, obviamente estaba en estado de shock, como el resto del planeta, y el lunes dije, bueno, pues pongo el teléfono delante y voy a dar una clase y que me vea quien quiera. Eh, eh, Al principio lo hice todo en abierto porque también yo quería que la gente siguiera moviéndose y quería, no sé, pues que el shock fuera un poco mm, amortiguar, ¿no? Un poco todo y empecé pues dando clases, tenía
había montado encima de un banco había puesto, con un teléfono ponía Instagram, con el otro teléfono ponía Facebook y con el otro teléfono, con el ordenador ponía Zoom. Entonces emitía con 3 aparatos a la vez. Y alguna vez le di al botón equivocado y me di la clase yo solo y no me vio nadie. O sea, fue todo como súper, 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 yo qué sé, espontáneo y yo qué sé, que nos volvimos locos un poco todos, ¿sabes? Y había que responder y había que seguir adelante. Y a lo mejor también por un tema de pura supervivencia mía y de mi cabeza, ¿sabes? De decir, bueno, tengo que seguir haciendo algo. Y así pasó. Luego, según han ido pasando las semanas, le he ido dando un poco más forma, pues he conseguido conseguido el acompañamiento de mis clientes del estudio, lo estamos haciendo en una plataforma que me permite cobrar por ello y no es tanto por un tema de hacer negocio, sino de pura supervivencia, ¿no? De que hay una serie de gastos de gastos fijos que o los cubro o tengo que cerrar. Y bueno, pues tengo la suerte de tener unos clientes fantásticos que me han apoyado y bueno, y estoy funcionando en esta situación un poco de ver a ver qué va a pasar y generando los ingresos suficientes como para mantener la infraestructura funcionando. ¿Sabes? Que de momento, es a fecha de hoy lo que me planteo y ya veremos. Y tendremos que, no sé, y tendremos que reaccionar según vayan, porque no tenemos ni idea de cómo va a evolucionar esto. Sí, y de todas maneras es lo mejor también para los clientes porque sería bastante desastroso querer volver a hacer pilates y que el centro que para ti era una referencia, pues que ahora mismo no esté. Entonces, también hay que hacerlo un poco en parte para que el cliente pueda seguir teniendo esos servicios cuando todo vuelva de una manera o de otra a la normalidad, ¿no? Claro, claro, yo si yo fuera, claro, a ver, es muy fácil lo que voy a decir porque, porque estoy en este lado, ¿no? Pero si yo fuera cliente, y de hecho en otras historias que no tienen nada que ver con este movimiento, pues yo estoy haciendo lo mismo con otras iniciativas. Aunque no me están dando el mismo servicio, estoy pagando porque es que si no, o sea, si paramos todo el virus quizá no nos mata de neumonía, pero nos va a matar de hambre. Entonces, Claro. yo creo que aquí todos tenemos que tener un compromiso de intentar mantener el pulso, ¿sabes? Y de aquí a unos Sí, meses intentar se irá por lo normalizando. eso es, intentar que el pulso de la economía no baje hasta el pitido final, ¿no? Sino que tenga un poquito de pulso Claro, para que nos cueste luego menos remontar desde ahí, ¿no? Aunque sabemos que claro, pueden llegar momentos difíciles, pero por lo menos que dice, mira, es que no ha parado en seco, ¿no? Porque arrancar un avión es mucho más difícil bueno, dice, bueno, pues ya está en sí, sí, movimiento, sí. pues hará menos falta, menos, menos gasolina, Claro, menos exacto, 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 exacto. Sí, es un gran pues reto, ¿eh? Esta situación es un gran reto pero vamos, para nosotros, pero para mi vecino que tiene un restaurante, mi estudio está al lado de un restaurante, pues el reto es de la misma magnitud o el siguiente, que es un taller de coches, pues igual, o sea, que es un reto para todos, para todos. sí, al final es necesario que haya movimiento en la manzana, en el pueblito, ¿no? Como dices tú, que tienes Claro, alrededor, porque eso es lo que mantiene. Al final, si tú tienes clientes, yo pongo el ejemplo de las tiendas de ropa. Si yo tengo en el centro clientes que trabajan en un centro comercial, en tiendas de ropa, y las tiendas de ropa no van a abrir con normalidad hasta septiembre, pues es muy probable que mi cliente hasta septiembre no vuelva. Entonces, claro, claro, exacto. cuanto antes entre todo en funcionamiento, pues es mejor, ¿no? Claro. Dentro de una seguridad y todo Claro, eso. claro, obviamente, obviamente. A ver, que yo entiendo, yo estoy absolutamente, o sea, no estoy abogando porque haya una apertura, no, no, creo que esto es muy serio, ¿eh? Nos ha venido un tsunami de una magnitud brutal y no hay que echarle la culpa a nadie porque esto es gigante y le está ocurriendo en todos los países, o sea Eh, que mm, no es una cuestión de echarle la culpa a nadie, esto es terrible y no hay precedentes, pero sobreviviremos.
Totalmente, sobreviviremos. Rafa, como seguramente seguirás teniendo el centro abierto después de mucho tiempo, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente y qué es lo que podemos encontrar en tu centro, que por supuesto cuando vuelva a Madrid iré a visitarte. Cuéntanos qué haces Fenomenal. en la vida 1.0 y en ese 2.0 donde te podemos encontrar y qué servicios Vale, tienes. pues en la vida antes de, Ah, hasta el 12 de marzo, tenemos un estudio de pilates. Básicamente hacemos clases de pilates, sobre todo clases de pilates de máquinas. Tenemos dos salas, en una tenemos como 6 estaciones, entonces hacemos clases de grupos de hasta 6 personas y clases privadas y semiprivadas, 1 y 2 personas. Las clases privadas y semiprivadas obviamente son clases mucho más personalizadas y bueno, sí, atendiendo las eh, necesidades de la persona, ¿no? Que a veces pueden ser exacto, personas que tengan movilidad reducida o exacto. simplemente pues, que O quieran lo que aumentar sea, la o movilidad. tengo, exacto, hay, por ejemplo, uno de las personas que viene no es alguien que tenga una movilidad reducida, sino es alguien que es triatleta de estos super cañeros y tal y cual, y bueno, pues yo como decimos en broma, lo que hago es, le hago el ajuste fino de los ejes, ¿sabes? Mm, Le hago total. Es él una hace, pasada, ¿eh? él hace trabajo de carga, o sea, él hace entrenamiento fuerte y yo le ayudo a reubicar cosas Mm, finas, ¿sabes? Y tal. Y él, sí, bueno, además él es fisioterapeuta, con lo cual él sabe mucho más que yo. conciencia, claro, tiene conciencia Exacto. corporal. Mm, Y entonces es un trabajo muy interesante compartir con él las sesiones. Y luego en las sesiones de grupo, pues bueno, pues son clases más o menos generalistas, donde lo que hacemos es intentar movilizar y reconectar todas las estructuras corporales. Y bueno, pues utilizamos el Reformer, Cadillac, bueno, todos los aparatos. Hacemos también clases de suelo, hacemos de pilates suelo, hacemos también clases de yoga, hacemos también unas clases que, bueno, las he llamado mobility, que dijéramos que ujú. son clases ya donde una vez donde ya hay más o menos hay un cierto orden y una cierta habilidad en el movimiento, en las clases de mobility lo que hacemos ya es incorporar más carga o ritmos o movimientos más dinámicos. Entonces, bueno, pues parte mucho del trabajo de preparación para corredores o de escaladores o de tal. Y bueno, pues es mezclo muchas cosas de todo lo que veo por ahí fuera, ¿no? Y tanto, obviamente, también de Pilates. O sea, dijéramos que el pensamiento de Pilates está siempre, es lo que más me impregna, obviamente, porque es de donde yo vengo, ¿no? Pero Mobility, dijéramos que ya no estoy tanto en el control, sino ya en el movimiento en relación al entorno, ¿sabes? O sea, en Pilates estás como siempre observando, de pero Mobility es como, vale, hay que hacer esto, ¿no? El escenario es el que es, tengo que pasar por encima de esta barra, ¿sabes? Y Ajá. no estoy pensando si mi pelvis está haciendo o no está haciendo. O sea, ya es más movimiento espontáneo, más movimiento en relación con el escenario. Hacemos también algo de preparación para corredores con el concepto de Ranity que desarrollaron Blas Chamorro y Juan Nieto, Mm. que está muy bien, que es una herramienta brutal para entender la mecánica de la carrera y cómo optimizar y mejorar, sobre todo evitar que los corredores habituales se lesionen y que disfruten más de la carrera y hacemos algo de eso también. Y luego, pues hacemos también algunas cosas de mindful, de control del estrés, coaching vital. Obviamente no lo hago yo, lo hace otra persona. Y bueno, está muy bien porque conecta mucho con toda la parte del sistema nervioso. Es una parte que a mí me interesa mucho también, toda la componente de toda la parte psicoemocional y el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte está también presente en Pilates y más. Sí, Y que no hemos hablado, pero es muy importante la conexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Al final. claro, claro, es que somos uno. Lo que ocurre en un plano está tan cerca del otro que se transfiere. Es decir, lo que ocurre en el plano emocional se transfiere al plano estructural y lo que ocurre en el estructural se transfiere al plano Y podemos psicoemocional. modificar, es bidireccional.
Exacto, es que somos una unidad, entonces está todo muy conectado. Entonces, bueno, pues son unas gafas diferentes para ver la corporalidad y para ver el movimiento y para ver, entender el ser humano, ¿no? Y para entendernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, es muy interesante. Me llama mucho la atención. Hay solo por mencionarlo, una cosa que tiene más que ver con la psicología o tal, que es la teoría polivagal, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como con lo que hacemos sin darnos cuenta que hacemos, como regular la función hormonal o funcionar. Y como todo eso está condicionado, como la parte corporal de toda esa historia es súper interesante. Y ahí, bueno, un autor que se llama Stephen Porges que sacó hace ya unos 20 años una historia que él llamó la teoría polivagal sobre la función del nervio vago, que es muy interesante y es un camino de exploración grande. Bueno, pues es un campo de interés. Como siempre, explorando cosas nuevas, ¿no? La curiosidad está ahí, ¿no? Y todo lo que sea sumar y ver cómo tus clientes Claro, mejoran a través de diferentes maneras, ¿no? claro. También, Porque a lo mejor una vez algo no se mueve bien porque hay un bloqueo que impide que eso esté ocurriendo. ¿Sabes? O sea, no hay mil razones por las que algo no se puede mover, no se mueve bien. Mil razones. ocurre lo de a medida que tú vas estando con personas distintas, ¿no? Y vas viendo que pues, tienen, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, las limitaciones, realidades diferentes, llámalo como quieras, pero a medida que tú vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Diferentes disciplinas o, pues eso, la psicología, eh, puedes mover Dirotonic, eh, descubres esto de Runity, ¿no? Centrándote un poquito más en lo que es el corredor. Seguro que con el fisioterapeuta has aprendido cosas. Todo esto, ¿cómo luego podemos transferirlo a nuestras clases y ayudar más y mejor? Es que eso ocurre. No hay una manera de hacerlo. Es que si, es que eso ocurre. O sea, yo creo que quien más nos enseña es la vida y mantener los ojos abiertos. Es decir, es la experiencia la que hace que tú cambies y evoluciones. O sea, que quien te enseña son tus clientes y lo único que tienes que hacer es mantener los ojos abiertos y mantener un poco la inocencia del novato, ¿sabes? De no presumir que lo sabes todo, porque es mentira, ¿sabes? Es que yo no tengo, o sea, y de verdad que no lo digo con ánimo de parecer más listillo o ir de maestrillo de nada, pero es que es verdad que nadie lo sabe todo, ni yo, y que sabemos muy poco todavía de cómo el cuerpo funciona, de la integración de distintas realidades nuestras y de cómo unas interfieren con otras. Es terriblemente grande todo esto. Entonces, lo único que nosotros movemos un poco la raspa, ¿sabes? Movemos un poco la pierna para aquí para allá, como decía Alaska en su canción, mueve la tibia, el peroné, y resulta que a veces con eso hacemos que la gente sea un poco más feliz. Y está muy bien, Sí. está muy bien eso, está muy bien. Genial, Rafa, pues muchas gracias. Les dejaré los enlaces de... Porque también estás dando clases online, ¿no? Sí, ahora, claro, eso es claro, después con el estado de alerta, lo que hemos hecho ha sido, nos hemos llevado el estudio a internet y estamos emitiendo a través de una plataforma propia clases. Estamos haciendo dos, tres clases al día, dependiendo del día, pero vamos, cada semana hay unas 15 clases Ujú. se pueden ver en directo o se pueden ver después en streaming. Bueno, y son clases sencillas porque obviamente lo que queremos ahora es mantener la movilidad, mantener un poco que la gente salga del sofá y deje Netflix, que está fantástico, pero que lo aparquen durante un rato y se muevan un poco. Y obviamente no queremos tener riesgos, no queremos hacer cosas complicadas, porque no es momento de que la gente se haga daño haciendo un ejercicio. Entonces son clases sencillas, pero que tal, y
o sea, lo que queremos es que la gente siga moviendo. Y la respuesta que estamos teniendo es muy emocionante. Hoy, cuando he ido al supermercado, me he encontrado una clienta que no la conocía porque iba con la máscara y cuando ya se me acerca y la veo en los ojos, dice, ay, gracias, gracias, porque es que si no fuera por ti estaría hecha Mm, una piedra y no sé qué. Y entonces, pues casi se me saltan las lágrimas en el día. ya. Que... Sí, sí, es que esto cuando trabajas con personas es lo que tiene, ¿no? Tiene momentos pues que son muy, muy gratificantes porque al final pues afectas a su día a día. Claro, claro, claro. Y además, normalmente cuando estás en presente, cuando estás con la gente delante de ti, pues hay como una comunicación y hay como, pues yo qué sé, hay una comunicación, aunque no sea no verbal, emocional, energética, llámala como quieras. Pero claro, pero cuando estás hablando, estás dando la clase a un a una cámara y estás hablando y no sabes qué respuesta hay del otro lado y tal, y es como, es muy psicopatogénico esto, ¿sabes? Acabas la clase y le das al botón de cerrar. Entonces es un poco como Black Mirror, ¿sabes? La serie esta de Black Mirror, Sí, pues me siento un total. poco así. Sí, 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 hablándole a la nada y dicen, a ver si hay alguien que me escucha. Exacto, exacto. Pero sí, Eh, sí, me escuchan. Rafa, muchas gracias por regalarnos este ratito y contarnos un poquito más de ti. Me ha encantado que me cuentes esos inicios, ¿no? Y cómo has llegado al Pilates. A mí me queda mucha carrera por delante, pero bueno, te sigo de cerca para seguir aprendiendo y por supuesto, yo siempre he sido una persona curiosa y seguiré aprendiendo cosas nuevas para, pues eso, ¿no? Para al final cada vez ser mejor y poder ayudar más y mejor a las personas, que es de lo que se trata. Pues eso, de eso se trata, de que sigamos todos manteniendo la curiosidad. A mí también me queda muchísimo por aprender, ¿eh? Nos queda a todos. En este momento, cuando me conociste, yo tenía el rol de maestro, tú tenías el rol de alumno, pero quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses es al revés, ¿sabes? Y de hecho tú me estás enseñando cosas con las redes, o sea que ves que todo es bidireccional. Sí, siempre, todos tenemos que aprender algo de todos, ¿no? Y Exacto, exacto. eso, ir con esa mentalidad por la vida es mucho mejor. Pues nada, Rafa, muchas Pues gracias y muchas gracias a ti por invitarme. bueno, hasta aquí la entrevista con Rafa. Espero que hayas disfrutado tanto como yo lo he hecho. Te dejaré los enlaces en las notas del programa para que puedas contactar con él y preguntarle lo que necesites. Y no dudes en dejar una valoración en la aplicación de podcast que uses para poder ayudar a más gente a moverse.